¿Lo que busca el macrismo y el Frente para la Victoria polarizar esta elección? Que lo buscan sin duda, que exista, creo que remitiéndome a los hechos puntuales, las elecciones que se dieron en la provincia de Córdoba, la provincia de Santa Fe y la ciudad de Buenos Aires, no hubo tal polarización. Después claramente, recién lo escuchábamos a Marcos Peña, que por otra parte también hago un paréntesis para referirme al tema de la no agresión y demás, y justamente escuchamos en uno de los informes que pasaron al principio a una integrante de su espacio, a Elisa Carrió, tratando de imbécil a un candidato presidencial y de stalinista al vicepresidente, candidato a vicepresidente, perdón. Entonces me parece que hay que ser claro con esa cuestión. Respecto a lo de la polarización, me parece que lo que indica que no hay polarización son las elecciones que hubieron, y me parece también que tenemos que ser prudentes todos, ¿no? Y fundamentalmente los dirigentes políticos que tenemos responsabilidades y aspiramos a cargos, ¿no? Porque cuando uno se refiere a la elección se tienen que tener en cuenta todos los candidatos, ¿no? Inclusive hasta los que las encuestas muestran más abajo, porque generalmente se habla de Massa, Macri y Scioli, y realmente hay otros candidatos. En definitiva, para excluir los candidatos están las PASO. Las PASO van a definir quiénes son los que siguen, y en ese sentido me parece que hay que tener respeto por la democracia y por el voto de la gente. Moyano, ¿ustedes creen que puede haber la posibilidad de fraude en las elecciones y en la provincia de Buenos Aires? Porque hemos escuchado la de la oposición, distintos referentes de la oposición, advirtiendo sobre esto. No, siempre se instala la idea de fraude antes de las elecciones. Nosotros confiamos en nuestra militancia para la fiscalización, confiamos en nuestra estructura, confiamos en los armados políticos que se han hecho. Por eso tenemos confianza en poder hacer una buena elección, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, donde tenemos un candidato también que se está destacando por sobre los otros candidatos y que es alguien que tiene profundo conocimiento de la provincia de Buenos Aires, que es Felipe Solá. ¿Ustedes creen que el resultado de la segunda vuelta en la ciudad de Buenos Aires, con esa diferencia ajustada de Rodríguez Larreta sobre Lustó, los está beneficiando? Terminó perjudicando claramente a Macri. A ver, no por el resultado concreto, esos 3 puntos que se habían anunciado iban a ser 15 o 13 o 10 puntos, sino fue la derrota discursiva que refleja la falta de contenido político y la falta de propuesta para la Argentina, ¿no? Porque decir que se quiere la continuidad de una serie de cuestiones que nosotros desde el Frente Renovador reivindicamos de nuestra concepción y de nuestro inicio, cuando esas cuestiones estuvieron en discusión en la sociedad y en el Congreso de la Nación más concretamente, como la asignación universal por hijo, como la asignación por ahí se votó en parte a favor desde el PRO, pero Aerolíneas Argentinas e YPF se votaron en contra. Entonces es poco creíble, y más que en tan poco tiempo y después de un resultado electoral se cambie o se gire 180 grados el discurso. Por eso me parece que eso no solamente perjudica y hace entrar en contradicción al espacio político del PRO, sino que también termina dañando a la política porque le saca credibilidad a los dirigentes políticos, ¿no? Porque que lo digamos nosotros, en lo particular, acompañé con críticas en las formas y demás la nacionalización, la expropiación del 51% de las acciones de YPF, y no desde el Congreso de la Nación porque no era diputado, pero acompañamos inclusive a los trabajadores cuando estaba en manos de Marsanz, Aerolíneas Argentinas, tenemos de alguna manera la autoridad moral para decirlo, pero ahora que lo diga Macri realmente no tiene credibilidad, y creo que es una contradicción, fundamentalmente para su espacio político, que claramente veíamos cómo su militancia cada vez que hacía este tipo de anuncios le decía que no. Facundo Moyano, voy a meter en la interna familia. ¿Le gustaría que Hugo Moyano se pronuncie y diga yo voy a apoyar a Facundo? No, creo que sin dudas desde lo personal me va a apoyar y creo que me va a votar. Si no me votara, creo que me guardaría algún resentimiento con él. Pero creo que también es responsable el hecho de que no se manifieste a favor de ningún candidato, más cuando hay una agenda de la CGT que no ha tenido respuestas, que sigue vigente, y hay, un conflicto latente. No digo un conflicto que se pueda ver reflejado en una protesta, pero digo, hay un conflicto porque no hay respuesta y hay un reclamo permanente. Entonces, que un
secretario general de la CGT se manifieste a favor o en contra de un candidato, también implicaría que después eso pueda ser utilizado con especulaciones por parte del Ejecutivo Nacional. De hecho, cada vez que se llevó adelante una medida de fuerza, decían, este paro en realidad está apoyado por Sergio Massa o por Mauricio Macri o por lo que sea. Usted forma parte de una nueva generación de dirigentes políticos, es diputado nacional, es dirigente sindical y bueno, el Frente para la Victoria con la Cámpora tiene un número importante también de jóvenes como usted que se metió en la política. El que se quiere meter en la política ahora, con un cargo legislativo, es Máximo Kirchner. ¿Qué opina? ¿Qué imagen tiene usted de él? Yo creo que está bien, está perfecto. Me parece importante que Máximo, después de tanto tiempo, se exponga, pero me parece que lo más importante tiene que ser las propuestas que ponga arriba de la mesa para discutir. Creo que a partir de esto nos tienen que juzgar a los que decidimos tener o disputar un cargo electoral. Cuando a mí me juzgan, creo que me tienen que juzgar por lo que digo, por lo que hago, por mi gestión en lo sindical, por mi gestión en lo político desde la Cámara de Diputados de la Nación, los proyectos que presenté. Creo que en el caso de Máximo lo tienen que juzgar por su gestión política, no puntualmente de él porque nunca gestionó en términos políticos, pero sí tiene hombres de su agrupación política en los diferentes lugares del Estado, evaluar las medidas que esos hombres llevaron adelante, la reforma de la justicia, el cepo cambiario, precios cuidados, y la inflación, digo, en el caso de Axel Kicillof, que forma parte de la Cámpora, una inflación de un 30% ya naturalizada. Pero hay una cuestión que yo creo que también deberíamos analizar desde un lugar más ético, o por lo menos yo lo haría, ¿no? Si tuviera una situación como la de Máximo Kirchner, en donde es sospechado por su causa de OTESUR, yo, en mi caso particular, en esa situación, o si estuviera sospechado en el caso de una gestión fraudulenta en mi asociación sindical, yo no me postularía como diputado nacional, no lo haría, porque eso inclusive... lo dice por los fueros, con lo cual estaría protegido. Porque creo que le da la posibilidad al votante de tener un prejuicio a la hora de votar. Y eso me parece que termina perjudicándolo a él y termina perjudicando a la política. Creo que los políticos, y más los políticos jóvenes, tenemos que demostrar que somos transparentes, que somos sanos. Yo, en mi lugar, o en su lugar, mejor dicho, no me postularía como diputado porque parece que lo que buscara fuera la estabilidad y los fueros. A propósito de Máximo Kirchner, ¿le gustaría verse con él cara a cara, debatir con Máximo Kirchner? Por supuesto, me parece que el debate enriquece a la política, enriquece a la democracia. Creo que estamos en un momento donde la sociedad argentina necesita debates importantes y una propuesta refuta a la otra. Me parece que una propuesta es superada por una propuesta mejor y en el caso del debate se ven claramente cara a cara con los que exponen cada propuesta quién tiene la propuesta mejor. Por eso me parece, no solamente con Máximo, por supuesto que me gustaría. Un debate... Vamos a hacer los dos... Kirchner-Moyano no es un debate menor, ¿no? Vamos a hacer los dos diputados nacionales, vamos a legislar sobre cuestiones que hacen a lo nacional. Me parece que sería importante comprometernos en ciertas cuestiones sobre las líneas que vamos a respetar a la hora de legislar en la Cámara de Diputados de la Nación y sería importante poder confrontar ideas. Me parece que de eso se trata la política, de confrontar ideas, no de confrontar a personas, de confrontar las ideas. Facundo Moyano, usted está al frente de un gremio, es sindicalista también, aparte de ser diputado del gremio de los trabajadores del peaje. ¿Qué va a pasar con el próximo presidente? Los gremios, ¿qué le van a reclamar? Porque tenemos una inflación que es la verdadera, hay un deterioro de los salarios, las jubilaciones se deterioran también por la inflación. ¿Qué aire le van a dar al próximo gobierno? Mira, me parece que las medidas que reclama la CGT, el movimiento obrero, los trabajadores en general, todavía no han sido impulsadas. Los problemas que tienen los trabajadores en la Argentina no están resueltos, por lo tanto creo que indefectiblemente el movimiento obrero, el sindicalismo en general, va a seguir profundizando esa discusión, ese reclamo, y por qué no esos conflictos si no tienen respuestas. Por eso me parece que el próximo presidente tiene que tener la madurez política de pararse por encima de los egos, que creo que es un gran problema que terminó afectando a la presidenta, ¿no? de ningunear a los diferentes, no solamente al sindicalismo, sino a los diferentes actores de la sociedad,
y sentarlos a todos en una mesa a empezar a resolver esos problemas. Porque realmente, yo cuando lo escuchaba a Alberto Pérez, a quien respeto mucho, creo que es poco creíble decir que va a ser la continuidad del desarrollo cuando no hay desarrollo. Es poco creíble decir que va a ser la continuidad del crecimiento cuando efectivamente la Argentina el año pasado hubo recesión, hay una inflación del 40% y los trabajadores pierden poder adquisitivo. El 5% según estimaciones de centros de estudios oficialistas como el CIFRA. Es poco creíble decir que van a haber inversiones cuando la provincia de Buenos Aires, tenemos las rutas con récords de accidentes, veamos la ruta 88, veamos la ruta 11, las rutas interbalnearias, ¿no? Donde hay récords de accidentes todos los años, ¿no? Y donde no han habido las inversiones que los puedan evitar, porque en su mayoría el 75% de los accidentes es por falta de inversión en infraestructura. Por eso me parece que tenemos que pararnos en un lugar desde donde tengamos la autoridad para hacerlo, ¿no? Porque decir que se va a hacer inversiones cuando se hicieron, o sea, la inversión en publicidad aumentó en 3.000 millones de pesos y la inversión en infraestructura no aumentó, me parece que ahí es donde se nos empieza a cuestionar porque el relato no tiene un correlato en la realidad. ¿Le van a reclamar al próximo presidente que las paritarias sean totalmente libres, que no haya techo? Por supuesto, eso, si es una paritaria con techo, no es una paritaria. La paritaria es una discusión de parte. Bueno, ha existido nosotros estamos, límite, o por ahí no firmado, pero respetado por muchos nosotros, te digo, en mi caso, tenemos la paritaria en junio. Todavía no la hemos cerrado. ¿Y sabés cuál es una de las dificultades para cerrar la paritaria? El hecho de que no sabemos cómo dibujarlo con el básico, que lo han hecho todos los gremios. Sí. Pero sabemos que hay cuestionamientos porque si vos pones un poco más y va al básico esto, después te lo cuestionan y te lo tiran para atrás. Parece increíble que el gobierno que habla de paritarias libres, o sea, cuando hay un acuerdo entre partes, que por eso se llama paritaria, si el gobierno solamente tiene que mediar, te lo frenan desde el Ministerio de Trabajo. Por eso creo que en una etapa de donde hay que ordenar ciertas variables económicas, es fundamental que cada institución, la institución sindical, la institución empresaria, la justicia, el sector financiero, el campo, tengan su institucionalidad, que es parte de lo que le han sacado durante todo este proceso. ¿Para eso ustedes quieren que haya un sindicalismo unificado o no le conviene al presidente que esté gobernando un sindicalismo unido? Yo creo que el sindicalismo esté unificado depende de dos factores. Primero, la voluntad de los dirigentes sindicales y después la voluntad del Ejecutivo Nacional. El sindicalismo estuvo unificado a partir del 2004 en la Argentina porque hubo una decisión de los dirigentes sindicales que primero se unificaron en un triunvirato. Recordá, Susana Rueda, José Luis Lingeri y Hugo Moyano, pero también porque hubo una decisión política por parte del presidente de la Nación. Ahora, cuando el sindicalismo se dividió, donde empezaron los problemas, ¿no? El país dejó de crecer, hubo déficits gemelos después del superávit, o sea, la inflación pasó de un 20-25% a un 40%, fue cuando el gobierno decidió meterse en la interna del sindicalismo y dividirlo. ¿Pero a los presidentes no les conviene tener un sindicalismo dividido en la Argentina? No, según lo que quiera el presidente. Si quiere pararse sobre pilares firmes de la democracia e instituciones firmes, le conviene un sindicalismo fuerte, ¿no? Es a partir de lo que quiera. Si quieren, yo creo, y lo relaciono porque fue así, y de hecho la estadística y los números dicen esto, que el sindicalismo se vivió cuando empezó la recesión, cuando empezó la pérdida de poder adquisitivo y cuando empezó la inflación un 40%. Una cosa tiene que ver con la otra. Por eso los reclamos de la parte de la CGT que representa a mi padre tienen que ver con toda esta agenda que todavía no tuvo respuestas. El Consejo del Salario es otro ejemplo. El Consejo del Salario es una imposición. Hasta el propio secretario general de la CGT oficialista lo dijo. O sea, se lo impusieron y después terminó diciendo que con 200 pesos por día nadie podía vivir, o con 6.000 pesos que recién encima va a estar en octubre. Por eso, no solamente esa institución que es el Consejo del Salario perdió institucionalidad, sino todas las instituciones. La justicia, por suerte, resistió. Facundo Moyano, gracias por haber estado con nosotros esta noche. Bueno.